Bien, amigos y amigas, continuamos en el desarrollo de este programa Ajedrez Sociopolítico. Y en este momento vamos a conversar con una persona que evidentemente merece quizás todos los reconocimientos en cuanto al nivel de capacidad que tiene de análisis de los temas geopolíticos. Él es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, fue funcionario de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Se trata de don Eduardo Klinger, con quien vamos a conversar un poco sobre todo este tema de la crisis que ha generado el conflicto Rusia, Ucrania, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder uno abordar ese tipo de temas hay que hablar con los expertos, y el mejor experto lo tenemos aquí hoy. Don Eduardo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rafael, a ti por haberme invitado, ¿no?, a tener esta oportunidad de compartir contigo estos temas que son de máxima actualidad. Mire, entrando de inmediato en materia, vamos a ver una cosa. Hoy en día, casi todos los países, incluyendo República Dominicana, están pasando por una situación de una crisis económica, inflación, todo por el estilo. ¿Qué pasa? Cada vez que se menciona ese tema, por ejemplo, en nuestro país, cada vez que se dice, pero el problema es que a Luis Abinader le ha tocado gobernar en medio de un contexto, lo de antes no gobernaron en contexto de crisis, una pandemia, una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la excusa, la que ponen prácticamente todo el mundo. ¿Hasta qué punto es cierto que esa crisis de Ucrania con Rusia nos está afectando en el plano económico y social? Bueno, que nos está afectando es serio y es cierto. Que es el origen de todos los problemas, no es cierto. Realmente el mundo no se había recuperado de la tremenda crisis financiera que estalló en el 2008 y el 2009 por la irresponsabilidad con que se manejaron los grandes bancos norteamericanos. Eso provocó una crisis violenta, profunda, que el mundo todavía no se había recuperado totalmente cuando estalla la pandemia. Y la pandemia se convierte entonces en otro factor que genera una gran crisis y es responsable de buena parte de los problemas que tenemos en estos momentos. Tú mencionabas, Rafael, el tema de la inflación. Sí. Y sí, la pandemia es la primera causante de la presión inflacionaria. ¿Qué ocurrió? Que los países tuvieron que recurrir ante la gran parálisis, o como lo han llamado, el gran cierre, el confinamiento total de los países, la paralización de la economía casi totalmente. Tuvieron que recurrir a planes de ayuda económica para los trabajadores para sustentarlos, porque ni las empresas podían pagar los salarios, etc. Y eso generó una inyección de circulante muy fuerte y comenzó entonces la presión inflacionaria, cuando además, producto de eso mismo, no había una producción que respaldase esa demanda y esto genera inflación. Unido a eso, el mundo empieza a salir de esta crisis, estalla la guerra de Rusia y Ucrania y esto se convierte en un factor que agudiza el desencadenamiento de la situación en que estamos hoy, que indudablemente las principales economías del mundo avanzan hacia una recesión. Y una recesión en las principales economías del mundo nos golpea a todos. Espérese, detémoslo ahí, Sí. ¿para qué? Entonces, porque quizá la gente se lo sabe con manzana, entonces explíquemelo con naranja. ¿Qué es eso de la recesión? Para que la gente entienda, porque hay un problema. Sí. Ustedes, los economistas, los médicos y los abogados. El vocabulario. Exacto, tienen un tecnicismo Claro. al hablar que entonces, por lo general, ustedes hablan para quienes los que le conocen sus especialidades. Vamos a ver a la gente, sí. ¿Qué es la recesión? La recesión es cuando una economía prácticamente colapsa. Las economías todos los años crecen, es lo que le llaman el PIB, Producto Interno Bruto, que mide el volumen de la producción de un país. Ahí se dice creció un 3%, un 4%, un 5%, decreció un 1%. Quiere decir que la economía no creció, sino que disminuyó un 1%. La recesión supone precisamente que la economía no crece. ¿Cuándo técnicamente una economía está en recesión? Cuando 2 trimestres consecutivos la economía no crece, sino decrece.
ahí es cuando llega una recesión. Pero es más allá de un término. Eso implica parálisis de la producción, Claro. implica desempleo, implica toda una serie de crisis sociales tremendas. Pero además, cuando en las economías avanzadas ocurre eso, nosotros tenemos la repercusión inmediata. ¿Por qué? Tanto por los trámites financieros como por el hecho que si una economía está en crisis, disminuye sus importaciones. Y si disminuyen las importaciones del mundo desarrollado, disminuyen las exportaciones de nuestros países. La única economía que con toda seguridad va a crecer este año es China, que se ha convertido en la gran excepción en el mundo en los últimos 30 años. Pero de que la CEPAL dijo que nosotros vamos a crecer. Sí, pero estoy hablando de las economías desarrolladas. Ah, ok, bien. Sí, la CEPAL pronostica y el Banco Mundial que esta economía va a crecer. Porque voy a llegar después a esta economía, que realmente también es un poco excepcional en el ámbito en que nos encontramos. Pero muchos dicen, inclusive el FMI dijo, la propia directora general del FMI dijo hace 2 días, es muy difícil que no estemos avanzando a una recesión. Hay muchos economistas, sobre todo a nivel de los países, que cuestionan si va a haber recesión o no. No es porque realmente haya tantas dudas. Está claro que el mundo va a una recesión. Lo que pasa es que no quieren acelerarla. ¿Y cómo la acelerarían? Introduciendo lo que es un enemigo mortal de la economía, la incertidumbre. Cuando en una economía hay incertidumbre de qué va a pasar, esto agudiza la crisis. Porque un motor importante de las economías es el consumo. Evidentemente. Y cuando hay nubarrones de crisis, la gente ahorra, la gente se retrotrae y eso agudiza entonces la crisis en sí misma. Mira, los organismos que pronostican crecimiento de las economías, como el FMI, el Banco Mundial, han bajado sustancialmente los pronósticos de crecimiento. En el caso de la CEPAL, ha venido planteando que Panamá y República Dominicana son la gran excepción regional. Y es cierto que son la gran excepción regional. Pero ahora mismo Panamá está en una tremenda crisis social. Hay una huelga, incluso hay manifestaciones por el tema de... El gobierno está llamando a una mesa de diálogo. Sí. Hay que decir, y esto no es un criterio partidario, yo no estoy en el gobierno, no estoy vinculado a partidos políticos, esto es un análisis objetivo. Muy bien. Este gobierno se ha estado manejando hasta ahora bastante bien y ha tratado de mitigar y neutralizar los impactos sociales, pero tiene un límite. Exacto. Y la crisis mundial puede acercarle más ese límite. Porque eso le iba a preguntar, escúchame, ¿hasta qué punto es tan sostenible todos estos subsidios que el gobierno está implementando precisamente para frenar esos impactos sociales que va a tener? Entonces, si nosotros tenemos una economía con amenaza de recesión, más la inflación, se reduce la entrada económica del gobierno, pero el gobierno entonces está asumiendo subsidios para el alza de los combustibles, subsidios para eso esto, tiene un nombre, para lo otro. Eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Deuda. Exacto. Y la deuda estrangula a los países. ¿Qué pasa si Estados Unidos entra en una recesión? Que a estas alturas nadie tiene duda de que realmente va a entrar en una recesión. Incluso un banco tan famoso como el banco japonés Nomura, que tiene mucho prestigio por sus percepciones y pronósticos internacionales, dice que no va a ser el año que viene, que va a ser en el tercer trimestre de este año. Y estamos en el tercer trimestre de este año. Entonces, ¿eso qué implicaría para la República Dominicana? Exacto. ¿Qué implicaría? Que si en Estados Unidos hay una recesión, hay desempleo. Si hay desempleo, a los primeros que sacan son a los latinos, y demás, disminuyen las remesas. Pero además disminuyen las importaciones. Si disminuyen las importaciones, disminuyen nuestras exportaciones. Disminuyen los viajes, por lo tanto, decrece también el turismo. Tiene un impacto que es difícil de evitarlo. Y entonces, ¿qué alternativa? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que creo que porque el panorama luce sombrío. Rafael, para hablarte con toda sinceridad y claridad, yo lo que creo que este país tiene que proyectarse
inmediatamente que salga de esta crisis en un sentido que no acaba de comprenderlo, y es diversificar de manera sustancial su canasta externa. Tenemos todos los huevos puestos en la economía norteamericana y tenemos un pánico a tocar esa canasta. Y entonces, indudablemente, cuando en Estados Unidos hay, es una frase muy gastada, pero muy lógica, un estornudo, aquí viene inmediatamente una neumonía. Mira, desde hace muchos años, desde antes de que China y República Dominicana establecieran relaciones diplomáticas, China era ya el segundo socio comercial de este país, fundamentalmente por el nivel de importaciones de productos chinos que teníamos. Mi esposa y yo hemos creado un centro de estudios y análisis sobre China porque realmente es el fenómeno actual del mundo, que ha cambiado el escenario económico mundial. Y es importante que en este país se conozca, que ese es el objetivo del centro, hacer conocer las realidades y potencialidades de la economía china. Rafael, el mundo ha cambiado. Totalmente. En estos momentos, casi toda Sudamérica tiene como principal socio comercial a China, no a Estados Unidos. Eso es un cambio total. A nivel de toda la América Latina, las estadísticas globales abstractas te dicen que China es el segundo socio comercial de toda América Latina. Pero no es totalmente cierto. Si tú de ese análisis sacas a México, China es el primer socio comercial de toda América Latina. ¿Por qué tiene que sacar a México? Nosotros ya no es Haití el segundo socio. No, no es Haití. Haití es, ahora mismo Haití es el segundo socio de nuestras exportaciones. Ok. Pero como de China hemos estado importando 2.500, 3.000 millones de dólares, se convierte realmente por el volumen de la economía en el segundo socio comercial. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial en exportación e importación. China es el segundo socio en importaciones, pero a nivel global de la economía es entonces lo que usted está proponiendo es que República Dominicana abra el abanico y diversifique sus fuentes de negocio. Ahora, esto no significa que reduzcamos nuestros vínculos con Estados Unidos. No, para sino nada. Que seamos capaces de multiplicarlo por 5. Yo creo que eso fue algo de lo que intentó hacer Leonel Fernández cuando llegue en el 96. Cuando empezamos a hacer los acuerdos de libre comercio. Exacto, y sobre todo con países de la región con quien nosotros teníamos la posibilidad de poder mercadear, de poder negociar casi en igualdad de condiciones. Entonces, eso se empezó a hacer cuando... Pero no hemos avanzado mucho. Años atrás, muchos años atrás, a este país le llamaban el granero del Caribe. Sí. Eso lo hemos perdido. Nuestros vínculos con el Caribe son mínimos. A veces algunos economistas nos enmascaran el dulce y nos dicen que han crecido nuestros vínculos comerciales con el Caribe porque meten a Haití. Y Haití es un mercado encadenado enclaustrado por las exportaciones. Pero el Caribe en totalidad, nosotros no hemos avanzado. Y mientras que no convirtamos al Caribe en un socio comercial estratégico, no estamos avanzando. Ahí está el quid del asunto, eso es importante. Don Eduardo, mire, ya nos están diciendo que el tiempo se nos termina y entonces esto es una conversación sumamente importante, claro, y la manera en como usted maneja el tema. Yo quisiera, quizás brevemente, porque hay una situación que a mí me inquieta. Con Paul Joseph Goebbels, nosotros aprendimos en el manejo de la comunicación de que una mentira a base de mucho repetirse se convierte en verdad. Él lo decía. Y eso impera en el mundo de hoy. Miente que algo quede. Entonces, ¿qué pasa? Yo observo que en este conflicto entre Rusia y Ucrania, la información que nos está llegando es de un solo lado. Totalmente. Todo es solamente en función de lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Claro. Pero hay un elemento aquí que a mí me gustaría escuchar su opinión. Imaginemos que nosotros tenemos un ajedrez en esta mesa, en este momento, que debimos haberlo tenido. ¿Qué pasa? Hay una situación. Estados Unidos ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el principal enemigo de Rusia. A través de la OTAN, Estados Unidos le ha ido construyendo un cerco a Rusia. Totalmente. ¿Qué pasa? Entonces, a irle construyendo ese cerco, ya
se le aproxima demasiado cuando llega a Ucrania y ahí Rusia entonces reacciona. Mi pregunta es, ¿qué alternativa tenía Putin? ¿Qué debía hacer ante la situación de que a un enemigo le esté pisando el talón y respirándole en el cuello? Lamentablemente lo acorralaron, conscientemente. No le dejaron, le crearon un escenario que lo obligó a actuar o a hacer el gran ridículo y perder entonces el respaldo interno. Esa guerra era evitable, esa guerra no era necesaria, es una guerra brutal que viola el derecho internacional. Hay que condenar la guerra, pero hay que condenar toda la guerra. Exacto. La OTAN atacó inmisericordiamente a Serbia en el año 98-99, violando el derecho internacional, y desgajó la provincia serbia de Kosovo y creó una república. Entonces no tiene moral para hablar de derecho internacional. Cuando estalla la guerra, a las 2 semanas, Zelensky decía: estoy dispuesto a renunciar a la membresía de la OTAN, pero quiero que me den garantías de seguridad. Y se sentó a negociar. Pero le dijeron: no negocie, hay que derrotar a Rusia. Y no la van a derrotar. Es una superpotencia, no la van a derrotar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo he llamado sanciones boomerang? Las sanciones que le han aplicado a Rusia tienen un efecto propio. Exacto. Y estamos ahora mismo, Rafael, para no sobrepasar el tiempo, estamos ahora mismo en la antesala de que, volviendo a decirnos siempre que lo blanco es negro y lo negro es blanco, van a reconocer que tienen que negociar. Y al tener que negociar para poder amortiguar las sanciones, de facto van a reconocer que Rusia logró sus objetivos, o al menos una buena parte de sus objetivos. Don Eduardo, vamos a hacerle, a comprometerlo públicamente ante la audiencia de este programa a que tiene que regresar. Regresamos. Entonces ahí vamos a conversar ya más amplio, centrándonos precisamente en ese tema, porque recientemente ocurrió una crisis ahí en el país de Sri Lanka, donde la desesperación ya le llevó a una destitución. Entonces siento que ese podría ser un evento que pudiese empezar a reproducirse en otros países, aunque Sri Lanka nos quede tan lejos. Posiblemente empecemos a ver un efecto dominó de la crisis de Sri Lanka, que ya tenemos cerca en Panamá. Muy bien. Bueno, pues, don Eduardo, muchas gracias. No, muchas gracias. Aquí a ti, estamos, Rafael, a sus órdenes. ¿Cómo? Ustedes, por favor, no se muevan porque regresamos en breve con mucho más contenido de ajedrez sociopolítico.